Este video fue solicitado por Fundación F21. Hoy vamos a hablar sobre import. Hasta el momento, en todos los videos que he hecho, he utilizado únicamente un archivo a la vez. Y de hecho ha sido literalmente un solo archivo porque he reutilizado exactamente el mismo archivo para todos los videos. Pero eso va a cambiar. Ahora mismo tengo dos archivos, file 1 y file 2. Si lo quieren ver, aquí está. Son dos archivos exactamente iguales por el momento. Y eso es porque la palabra clave import lo que nos permite es utilizar o acceder al código que está escrito en otro archivo. Así que voy a escribir import, un espacio y ahora el nombre del script que queremos importar. Que en este caso pues es file2 y lo voy a ejecutar y vemos que aparentemente no pasó nada, no hay ningún error, el código se ejecutó en 94 milisegundos, pero de hecho sí pasó algo. Y no sé si se dieron cuenta, si no, pueden regresar el video. Pero aquí a la izquierda apareció misteriosamente una carpeta que se llama Donder PyCache, que es una carpeta que va más allá de los objetivos de este video. Es una carpeta que aparece en todos los módulos, o bueno, en todos los paquetes en donde haya módulos que están realizando importaciones. De hecho, esa carpeta aparece la primera vez que se hace una importación y realmente deberíamos aprender a ignorarla. Por el momento no nos tiene que molestar. De hecho, si yo la borro en delete folder, ¿sí? No va a pasar absolutamente nada malo. Pero si yo vuelvo a ejecutar este programa, pues se va a volver a crear automáticamente. La segunda razón por la que no pasó nada es porque estamos accediendo al código que está escrito en ese otro archivo, pero pues no hay nada de código escrito, así que vamos a arreglar eso escribiendo una variable num de valor 6, y ahora vamos a intentar acceder a esa variable desde el archivo original. Entonces voy a escribir print num y vamos a ejecutar el código y nos dice que num no está definida. Y eso es porque no podemos acceder directamente a los objetos declarados en ese otro archivo, así como así, ya que esto de aquí es de hecho la declaración de un objeto. De hecho, es un objeto que se llama file2 y es de tipo módulo. Pero no me crean, vamos a comprobar eso haciendo print type y ahora el nombre del archivo. Y vamos a ver que efectivamente pertenece a la clase módulo. Por lo que si es un objeto, pues vamos a tratarlo como tal y vamos a acceder a uno de sus atributos que nosotros sabemos que tiene porque nosotros mismos lo escribimos. Así que vamos a poner file2.num y ahora sí obtenemos ese número 6 impreso. Lo primero que la gente piensa cuando ven esto es que es algo molesto tener que estar escribiendo el nombre del archivo y un punto antes de acceder al objeto que queramos acceder cada vez que queramos acceder a él. Y efectivamente sí es algo molesto, pero afortunadamente hay como unas tres maneras de mitigar este problema. La primera es utilizar la palabra clave as seguido de un apodo para ese archivo. Generalmente el objetivo de esto es hacerlo más corto, como F2. Así que si ahora yo ejecuto el código así como está, me va a dar un error porque file2 no está definido. De hecho, vamos a ver eso. Ahí está. File2 es una variable que no está definida. Muy bien. Y eso es porque, como digo, renombramos a file2 como F2. Así que si yo cambio esto, ahora sí va a estar bien. Pero esto realmente no es muy efectivo porque si yo quito esto de aquí y escribo la pura F, vemos que la primera opción que me recomienda mi editor de código ya es file2. Entonces, nada más tengo que presionar tabulador. Y de todos modos me costó dos teclas escribir el nombre del archivo. Entonces, realmente el objetivo de renombrar un archivo o un módulo que estamos importando para hacerlo más corto, pues no es escribir más rápido, sino hacer más corta la expresión. Porque muchas veces puede ser que
una línea de código se extienda demasiado y no quepa bien en la pantalla, especialmente cuando estamos intentando y esas cosas. Pero para escribir más rápido como tal o para que sea más cómodo escribir, realmente pues no funciona tanto porque inclusive tenemos aquí un punto, el cual es particularmente molesto, ya que si yo quisiera seleccionar todo esto de aquí y lo quisiera hacer con Control Shift y después una flecha, la selección se va a detener en ese punto. Si el punto fuera cualquier otro carácter, entonces sí funcionaría, pero como es un punto, me está impidiendo hacer eso y por lo tanto pues es particularmente molesto. Entonces, idealmente, nos quisiéramos deshacer de toda esta expresión de aquí. Y eso sí se puede hacer, pero es con el segundo método. Así que voy a clonar esto de aquí. Voy a comentar la primera línea y vamos a utilizar ahora from seguido de el nombre del archivo que vamos a importar, seguido de ahora sí import y después de import va el objeto al que queremos acceder, que en este caso es no. Así que ahora sí podemos utilizar esta variable simplemente como cualquier otra variable. El problema es que si ahora yo me voy al segundo archivo y defino otra variable diferente, como vec de vector, ponemos aquí unos números y ahora me regreso e intento acceder a esa nueva variable, me va a decir que no está definida porque lo único que estoy importando es la variable no. Así que para tener acceso a esta otra variable, lo que tengo que hacer es poner una coma y añadir otro elemento a importar. De esa manera. En el caso anterior, pues no es algo que haga falta porque de todos modos simplemente ponemos el nombre del módulo antes de la variable y funciona igual. Aunque si estamos importando muchos módulos, también podemos separarlos por comas. Suponiendo que existiese un file 3, pues lo podríamos importar también de esta manera. Y de hecho podemos utilizar as para redefinirlos a cada uno de ellos. Entonces podría poner aquí f2, f3 y así. Inclusive puedo utilizar esa redefinición aquí abajo también. Y lo podemos volver a intentar. Ahí está. Otro consejo que puede resultar útil es que si estamos importando muchas cosas y esto se está volviendo demasiado largo, lo podemos poner en varias líneas, poniendo todo esto entre paréntesis y después escribiendo así. Y de esta manera es exactamente lo mismo. Ahí está. Y por último, la tercera manera es escribir aquí un asterisco. Este asterisco no se puede utilizar con un import normal, tiene que ser con un import de from. Y lo que va a hacer es importar absolutamente todas las variables que estén definidas en este archivo. Entonces ahora, como ya no las estoy renombrando, pues las voy a utilizar directamente como num y vec y también va a funcionar. Y si yo añado otra variable, como, no sé, string, aquí escribo hola, puedo imprimir string aquí también y va a funcionar todo perfecto. Pero es recomendable nunca utilizar el asterisco, a menos que estemos haciendo simples pruebas o jugando un poco con algunas piezas de código, precisamente porque no hay nada que nos indique aquí de dónde vienen estas variables. Todas estas variables se están escondiendo en este asterisco, así que si yo estuviese importando otra cosa y también estuviese utilizando el asterisco, yo no tendría claro si estas variables están viniendo de file 2 o de file 3. Además, si estamos importando todo, podríamos estar importando una variable que no vamos a utilizar y que nos va a afectar de la siguiente manera. En este caso, yo tengo una variable que se llama string, pero string en Python también es el constructor para hacer una string. Entonces, si yo ahora intento utilizar ese constructor, me voy a llevar una sorpresa porque está redefinido. Entonces, cuando imprima A, eso de aquí no,
no va a ser una string vacía, sino que va a ser este string de aquí. Y de hecho, ni siquiera va a ser ese el caso. Me va a decir que string es no llamable, no callable. Aquí está. String object is not callable. Porque esto de aquí ya no es el constructor string, sino que es esta variable de aquí que se llama str. Esos son algunos de los peligros que tiene el asterisco. Entonces lo voy a devolver a como estaba. Voy a borrar esto de aquí. Esa también es la razón por la que no deberíamos de andar redefiniendo palabras que ya existen en Python. Para ser honesto, yo pues creo que nunca he utilizado el asterisco en una aplicación de verdad. A menos que sea, como digo, para importar un módulo que vamos a probar. Y pues en ese caso a lo mejor sí nos interesa eh, importar absolutamente todos los objetos que estén definidos ahí, porque los vamos a probar todos. Esa es otra de las razones por las que no se utiliza el asterisco, porque la mayoría de las veces realmente no vamos a utilizar todo lo que está definido en el módulo que estamos importando. Ahora, lo que significa esta función de aquí, o bueno, esta instrucción de aquí, esencialmente es que vamos a venir a este archivo, vamos a seleccionar todo, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Eso es, no es exactamente lo que sucede, pero es más o menos equivalente a lo que está pasando. Entonces, para probar eso, vamos a escribir aquí en lugar de variables una función print que diga file2.py, que es el archivo que estamos importando. Y como podemos ver, esto sí se imprime. Y eso nos lleva a la siguiente duda. ¿Qué pasa si yo no quiero que se ejecute esto? A lo mejor es una pregunta que ahora mismo no parece tener sentido, pero permítanme que les explique dos conceptos, que son los módulos y los scripts. Hasta ahora son palabras que yo he intercambiado la una con la otra porque tienen significados muy parecidos. Y es que ambos, los módulos y los scripts, son archivos .py, pero la diferencia es que sirven diferentes propósitos. El propósito de un script es que lo manden a llamar directamente para que realice alguna especie de tarea, mientras que el propósito de un módulo no es que lo manden a llamar directamente, sino simplemente existir para ser importado por otros módulos o inclusive otros scripts. Por lo que de cierta manera, un script puede ser un módulo y viceversa, dependiendo de quién lo está llamando. Por ejemplo, si yo ejecuto este código de aquí, file2 es un módulo porque lo estoy importando. Mientras que si yo me voy a file2 y lo llamo directamente, entonces file2 es un script. Eso significa que podríamos querer que un archivo de Python tenga una funcionalidad si está actuando como un script y otra funcionalidad diferente si está actuando como un módulo. ¿Cómo podemos obtener esa diferenciación? ¿Cómo podemos distinguir si un script se está llamando como módulo o se está llamando directamente como un script? Así que para eso vamos a utilizar otra función de Python que no habíamos utilizado hasta ahora, que es la función vars. Esta función de aquí lo que hace es devolver un diccionario que contiene como claves strings con los nombres de todas las variables que estén definidas hasta ese momento en el que se llama a la función. Y los valores de ese diccionario van a ser precisamente los valores de cada función. Entonces voy a imprimir esto de aquí. O bueno, de hecho lo voy a imprimir directamente. La única razón por la que puse la D ahí es para denotar que era un diccionario. Pero voy a imprimirlo directamente. Y lo que nosotros esperaríamos es que esa impresión, o ese diccionario más bien, vaya a estar vacío, porque no hay declarada ni una sola variable en todo el script.
Pero ese no es el caso, porque hay unas variables en Python que están declaradas siempre, aunque nosotros no hagamos nada. Las declara Python automáticamente porque guardan cierta información. Entonces apareció pues un montón de cosas allí en la consola. Vamos a imprimirlas de la siguiente manera para que sean más fáciles de leer. Y además no nos importan realmente los valores que tienen de la mayoría. Solo nos importa una variable y ahorita les voy a decir cuál es. Ahora voy a hacer esto más grande. Y vemos que tenemos todas estas variables que ya están por alguna razón declaradas. Cada una sirve un propósito, pero por el momento, bueno, les voy a enseñar un ejemplo que es esto de file. Voy a comentar esto. Vamos a imprimir File. Y esto es el path completo en el que se encuentra este archivo que estamos utilizando. Pero, como digo, esa no es la que nos interesa. Eso es nada más un ejemplo. La que de verdad nos interesa es esta de aquí, que es Dunder Name. Y como digo, no vamos a utilizar las demás, así que ya me voy a deshacer de esta línea. Y la voy a poner aquí y vamos a ver qué dice. Dunder Main. Eso es lo que dice. De hecho, vamos a ver cuál es el tipo. Esta variable. Vemos que es un string. Eso significa que DunderName es literalmente como lo siguiente. Una variable que se llama DunderName y que está igualada a un string que dice DunderMain. Y eso es todo lo que es esta variable. Entonces, ¿por qué es importante o por qué la estoy mencionando? Eso es porque la variable DunderMain puede tener dos valores, que son, uno es DunderMain, que es el que estamos viendo aquí, y el otro, que también podría tomar, es el nombre del archivo, que en este caso pues sería file2. Estas son las dos strings que puede guardar la variable DunderMain en este caso. Entonces, ¿cuál es la condición? ¿Cuándo sucede una y cuándo sucede la otra? Pues la condición es exactamente de lo que estábamos hablando. Cuando un archivo de Python se corre como un script, entonces esta variable va a ser igual a DunderMain. Y cuando no, es decir, cuando se esté llamando de manera indirecta a través de la importación de otro archivo, entonces el nombre de esta variable va a ser file2, o bueno, el nombre del archivo, que en este caso pues sí es file2. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a escribir if, y de hecho aquí bueno, esta es una citación tan común que hay un macro aquí en Sublime, por lo que ya me lo puso todo de manera automática. Pero voy a quitar esto de aquí. Entonces dice, if DunderName es igual a DunderMain, es decir, esencialmente lo que está preguntando es si el archivo se mandó a llamar como un script. Entonces vamos a escribir aquí, o bueno, a imprimir aquí, script. Si no, vamos a imprimir eh, módulo. Módulo. Ahí está. Y ahora vamos a ejecutarlo directamente. Y vamos a ver que va a decir script. En cambio, si yo lo mando a llamar desde el otro archivo, entonces va a decir módulo. Y ahí está esa diferencia de la que estábamos hablando. Entonces, habiendo dicho eso, la estructura que comúnmente se ve en Python es la siguiente. Definimos una variable que se llama main, que no tenga nada por el momento. Y aquí abajo vamos a poner esto de aquí. Y esto es la estructura común que veríamos en un script de Python, en donde nos estamos asegurando que si nosotros queremos hacer algo con ese archivo en forma de script, todo eso que vayamos a hacer lo vamos a escribir aquí en esta función main. Mientras que si otro archivo está importando a este, pues esa llamada a la función main no va a suceder nunca porque está protegida por este if. Entonces, si vemos esto de aquí, probablemente signifique que el archivo es un script y se pretende que el usuario lo mande a llamar directamente.
Ahora, hay unas cuantas cosas más que tengo que decir sobre las importaciones antes de terminar el video. La primera es que la razón por la que esto está funcionando, esto de importar file 2, es porque file 1, que es el archivo desde el que estoy importando, y file 2, que es el archivo que estoy importando, ambos están exactamente en la misma carpeta y por eso Python puede encontrar ese otro archivo. Si estuvieran en lugares diferentes, entonces me va a decir que file 2 pues no se ha definido o no lo puedo encontrar o algo por el estilo. Para mitigar eso, tendríamos que poner el path completo, entre comillas. Por ejemplo, si yo aquí creo una carpeta, entonces vamos a hacer new folder. Vamos a ponerle aquí em, files. Y ahora aquí en files voy a meter file 2. Entonces me va a decir que no encuentra module not found error. File 2 no lo puedo encontrar. Eso es porque, como digo, ahora ya no están exactamente en la misma carpeta. Para acceder a file 2, ahora lo que tendría que hacer es escribir el nombre de la carpeta en la que está, que es files, separarla con un punto y pues aquí seguiría la siguiente carpeta y luego la siguiente carpeta y así el path completo, digamos, y así ya podremos encontrar a file 2, que ahora para acceder a sus objetos, que en este caso no tiene ninguno, pero pues tendría que usar todo esta estructura completa. Vamos a verlo rápidamente, voy a poner aquí num igual 6, que es el ejemplo que teníamos. Vamos a poner aquí num, vamos a imprimirlo. Y me dio un error, y eso es porque como moví los archivos fuera de Sublime, entonces tengo que cerrar esto y volverlo a abrir para que ahora sí funcione. Ok, ahí está. Ese es el problema con las importaciones a veces. Pero bueno, aquí sí sería muy útil renombrar esto con un nombre más corto para no tener que escribir toda esta expresión. Así. Realmente hay más cosas que podríamos decir sobre las importaciones, pero ya nada más vamos a cerrar diciendo que hay unos archivos que están exentos de esto, ya que Python los va a encontrar siempre. Y esos son los módulos que tenemos instalados o los módulos que vienen con Python. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Python existe un módulo que se llama math. Como pueden ver, yo no tengo ningún archivo math en esta estructura de carpetas en la que estamos trabajando, pero aún así esto no dio error. Y eso es porque math, pues es como digo, un módulo que viene con Python. Entonces, vamos a importar lo siguiente. eh, from math import pi. Vamos a imprimir pi. Ahí está, 3.141592, bla, 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 bla. Así que quedamos que math es un módulo que viene con Python. Pero ¿a qué me estoy refiriendo con módulos que tengamos instalados? Es que podemos instalar otros módulos third party que pues les voy a enseñar a continuación. Por ejemplo, podemos usar from numpy punto random import random. NumPy es un módulo que no viene con Python, pero sí es un módulo muy popular que mucha gente tiene porque es muy útil. Pero si tú no lo has instalado, entonces esto de aquí te va a dar un error precisamente porque lo tienes que instalar. En mi caso, pues sí va a funcionar y esto de aquí va a devolver un número aleatorio entre 0 y 1. Así que lo puedo ejecutar varias veces y siempre va a ser aleatorio. No sé si vamos a ver cómo instalar estos módulos pronto. Seguramente sí lo veamos, pero yo creo que todavía tenemos bastantes cosas que ver antes de tener que recurrir
a instalar esos módulos third party, por lo que lo vamos a dejar para después porque es algo que se tiene que hacer en la terminal y pues podría haber problemas de que cuando yo esté haciendo esto, todos esos módulos tengan una versión y cuando la gente vea este video pues tenga otros y dependiendo del sistema operativo y en dónde hayan guardado Python y si se instalaron pip o no y de dónde se instale, si va a ser de Git o si va a ser de PyPI. En fin, hay varias cosas que tenemos que detallar sobre eso, así que lo vamos a dejar para después. Por el momento, lo importante es que existen archivos o bueno, módulos que vienen con Python y que si tienen descargado Python, pues entonces los van a poder utilizar. Y esos son los que vamos a estar utilizando seguramente en los siguientes videos, de vez en cuando, nada más para utilizar algunas herramientas que ya están definidas. Y siempre que yo importe algo, pues les voy a decir si sí es de la librería estándar de Python o si es algo extra que yo instalé. Pero bueno, eso va a ser todo por este video.